Pasamos al tema 2216, que es análisis de los resultados. ¿Cuáles son los objetivos? 1. Conocer la importancia y pertinencia del análisis de los resultados. Estamos hablando de los resultados de la investigación de campo en el proyecto de investigación. 2. Aplicar un método que garantice la rigurosidad y sistematización en el análisis de los resultados de la investigación de campo. Definición y características. Los resultados de una investigación se refieren a los hallazgos obtenidos en la investigación de campo, a partir de las siguientes consideraciones. En la investigación de campo se identifica el total o parcialmente el objeto de estudio, es decir, las variables dependiente, independientes, la espacialidad, la temporalidad, la hipótesis. 2. Se responde a las preguntas general y particulares. Recordemos que cada uno de los temas y subtemas abordados y observados en la investigación de campo pertenecen a preguntas particulares. 3. Se analiza y comprueba el comportamiento, estructura y tendencia del objeto de estudio, con base en el conocimiento que ya se leyó, se comprendió, se aprendió de las fuentes de información. Siguiente, se plantean hechos y fenómenos generales y parciales, así como la relación con el marco referencial. Y es pertinente una nueva búsqueda de fuentes de información, ya que para hacer un buen análisis de datos, después de haber hecho la investigación de campo, lo que investigamos y plasmamos en el marco referencial muchas veces no es suficiente para los nuevos fenómenos hallados en nuestro entorno. Además, también en esta nueva búsqueda debemos de tener certeza de que lo que asumimos que es una nueva observación no haya sido explicado previamente por la comunidad científica. ¿Cómo analizamos los resultados? Recordemos que los resultados son los datos estadísticos de la investigación de campo y ya vimos que para una mejor presentación y para un efectivo análisis son organizados en tablas y gráficos. Un segundo momento necesario para un buen análisis es contar con pasos rigurosos, para lo cual te propongo una metodología que consiste en estos datos, primero describirlos, luego interpretarlos y finalmente problematizarlos. Aquí iniciamos con un ejemplo. Te sugiero que te documentes previamente sobre la información que vamos a ver ahorita para un fácil entendimiento y también cuando aparezca todo el texto le des pausa al video para que la leas con calma y puedas interpretar la explicación que daré a continuación. Partimos de una gráfica que es la evolución promedio anual del Producto Interno Bruto de la economía de nuestro país. Sabemos que el Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios generados en un país en un determinado año. Iniciamos con la descripción de los datos. Nosotros observamos que hay un dato que es el 0.3% en el periodo de Miguel de la Madrid, apenas el 1%. También observamos que para el periodo de Carlos Salinas de Gortari, este se incrementa en un 4%. Sin embargo, no sabemos si esto es bueno, es malo, es lo esperado. ¿Qué significa? Eso lo describimos en el siguiente momento, que propiamente se llama descripción. Los autores describen que este limitado crecimiento de la economía para el periodo de Miguel de la Madrid responde a una obsoleta industria. Sin embargo, también describen que para el periodo de Carlos Salinas de Gortari se debe
a, entre muchas cosas, la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, enfocado principalmente en la industria maquiladora. También los autores refieren a que en los posteriores años hay algo a lo que le definen que es el estancamiento de la economía. Incluso lo comparan para hablar de ese estancamiento con otros países como Corea, China, India. ¿Qué pasa con esto? Se asume que, por lo tanto, es un bajo crecimiento, en específico de la dinámica manufacturera. ¿Por qué? Por las limitadas estrategias gubernamentales, la limitada innovación tecnológica y, por lo tanto, el deficiente desempeño gubernamental. Y que además, pues comparado con países latinoamericanos, estamos muy lejos del nivel que tiene República Dominicana y Panamá, que alcanzan más del 5%. Todo este texto está dividido en estas tres etapas metodológicas que te sugiero: descripción de datos, su interpretación y la problematización de ellos. Veamos cada una de las etapas. Descripción. Consiste en referir los resultados, ya sea números representativos, números absolutos, números relativos, que representan a toda o a parte de la población. Cuidar de no describir todos, a veces es inútil a menos que sea necesario. Esto se hace de manera ordenada con base en temas y subtemas. Esto lo tiene planteado el objeto de estudio y también la bibliografía que revisemos nos dará las pautas de cómo abordar el tema de la gráfica o tabulación o datos que estamos analizando. Por lo tanto, se puede usar o tabulación o graficación o ambas. Se puede usar a la vez el método deductivo, es decir, una descripción de lo general a lo particular, o inductivo, de lo particular a lo general. Y aquí te muestro, con base en otro formato, cómo quedaría aplicada o implementada la etapa de descripción. Observa, en el primer párrafo está señalado el objeto de estudio. Hay una definición científica, es decir, yo no me inventé lo que es un Producto Interno Bruto, eso ya está definido previamente por la bibliografía. Se cierra el texto con una inducción y se señala un dato o un comportamiento irregular. Aquí tenemos un 1% y un 4%. Pasamos a la etapa de interpretación. En la interpretación se explica el porqué de los datos. 2. De los datos seleccionados se identifica si su comportamiento es mayor que lo descrito por la comunidad científica y lo que tú retomaste en tu marco científico. Mayor que, es decir, mayor que un promedio, mayor que lo observado, mayor que lo definido, o es menor que lo descrito por la comunidad científica o igual que. Es decir, si habláramos un ejemplo, que el promedio de miembros de una familia en México, de acuerdo al INEGI, es de 4. ¿Qué diría la Organización de Naciones Unidas, en específico la UNICEF, que habla de los niños? 2 hijos por familia son miembros suficientes, son muchos, son pocos. ¿O qué parte de los datos estoy describiendo en una gráfica y qué parte no? Por lo tanto, como puedes observar, hay uso de fuentes de información en esta etapa retomadas ya sea de tu marco referencial o de tu antología hecha para el marco referencial o a partir de una nueva búsqueda de fuentes de información. Recordemos que la representación tabular y las gráficas lo que buscan es mostrar comportamientos comunes e irregulares, tendencias y comparaciones, y se describe a partir de la ciencia y las propias observaciones.
Aquí observamos el ejercicio de interpretación, que es ese mismo texto que te mostré inicialmente, pero con estas características o descripciones científicas de la etapa y su localización en el texto. Y por último pasamos a la etapa de problematización. La problematización se define si el comportamiento de los datos, es decir, si la realidad es buena o mala respecto a lo que dice la ciencia o comparada con otros objetos de estudio. Puede ser que mi investigación la hicieron otros investigadores o científicos en otro país o en otros espacios y es importante saber si es el resultado esperado o no. También se problematiza desde un enfoque prospectivo, es decir, estos datos de seguirse comportando igual, ¿qué podría pasar en un futuro? ¿Y qué implicaciones podría haber? Implicaciones temáticas, implicaciones sociales, implicaciones gubernamentales. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué implicaciones habría con otros datos, con otros espacios, con otros ámbitos o con otros sectores? Y aquí te muestro entonces ese comportamiento. Aquí tienes un ejemplo que sugiero pongas en pausa el video para que lo leas con calma e identifiques la etapa de descripción, interpretación y problematización. Pasemos a la actividad 3. A partir de un documento que está publicado por el INEGI que se llama Los principales resultados de censo y población y vivienda, retoma un tema desarrollado a nivel nacional o del Estado de México. Ese te lo asigno en la siguiente diapositiva a partir de un índice de los documentos. Ubicado una página de ese documento que ya te fue asignado, te pido ubiques la etapa de descripción, interpretación y problematización, como se señaló en este ejemplo. Ya que lo hayas hecho en tu computadora, haces una captura de pantalla, subrayados o coloreados los textos o con corchetes y me lo envías. Sí cabe destacar que no siempre van a estar estas tres etapas. Habrá veces que yo solamente encuentre descripción o interpretación junto con problematización. Los autores no siempre se dedican a cubrir las tres etapas. Enviar la evidencia a la plataforma con la actividad asignada número 3 titulada Análisis de resultados. Este es el documento a nivel nacional y este es su link. Si te tocó analizar una página del Estado de México, este es el link. Esta es la asignación. Este sería del número 1 al 20 de la lista. Vas a investigar el documento a nivel nacional y si eres del número 21 de lista en adelante, vas a ubicar el tema a nivel Estado de México. Tienes una cuarta actividad. A partir de la tabulación y graficación realizadas en la actividad 1 y 2, ahora realiza un análisis de los resultados aplicando la misma metodología, descripción, interpretación y problematización, y enviarla a actividad número 4. Suerte, revisa con calma este documento, lee los textos e identifica las etapas. Cualquier duda, envíame un correo por plataforma o como respuesta a la actividad. Saludos.